Hola chamacos y chamacas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les tengo aquí una tarea muy importante. ¿Alguien me puede adivinar o buscar qué secuencia estoy usando? Por ejemplo, los siguientes números: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿Cuál sigue? No me dejen morir, chamacos, no me dejen morir, me están dejando mal, ¿qué onda? La secuencia que acabo de mencionar se refiere a una secuencia de números primos. Los números primos en realidad no tienen una secuencia definida. Más que nada tiene una secuencia caótica. ¿Pero qué son los números primos? Los números primos, por definición, son aquellos números que son divisibles entre sí y el 1. Por ejemplo, el 3 es un número primo porque el 3 se puede dividir. 3 entre 3 nos da 1. 3 entre 1 da 3. Y no existe otro número que divida al 3 y me dé un número entero. Por ejemplo, el 4. 4 entre 4 me da 1. 4 entre 1 es 4. Pero 4 entre 2 nos da 2. Entonces, por lo tanto, el 4 no es número primo. El 5 es número primo porque no existe otro número que se pueda dividir entre... Bueno, no se puede buscar un número diferente del 5 y del 1 que me dé un entero. Por ejemplo, el 6. El 6 no es número primo. ¿Por qué? Porque pues yo puedo dividirlo entre 2 y me va a dar 3. Si yo lo divido entre 3 me va a dar 2. Entonces hay más divisores del 6 y por lo tanto no es número primo. ¿Para qué nos sirven los números primos? ¿Para qué? Bueno, los números primos nos sirven muchísimo. Por ejemplo, eso lo sabía Eratóstenes. Vamos a ver quién era Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene nació en Cirene en 276 a.C. Falleció en Alejandría en 194 a.C. Fue un matemático, astrónomo y geógrafo de origen sireniaco. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur. Su cálculo fue notablemente preciso. Eratóstenes ya sabía la importancia de los números primos y él trató de buscar una metodología que sea más eficiente para determinar dichos números. Él formuló la criba de Eratóstenes. Vamos a ver qué nos dice o qué es la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes consiste en seleccionar una serie de números. Por ejemplo, hemos seleccionado del 1 hasta el 100. Podemos llegar al 200, 300 o 400, cualquier cantidad de números. Por ejemplo, hemos marcado el número 1, que por definición no es número primo. Vamos al número 2 y vamos a agarrar todos los múltiplos de 2 y los marcamos, como podemos observar acá. Es el 4, el 6, el 8, el 10. Luego vamos a marcar los múltiplos de 3. El 3 no se marcó, entonces buscamos todos los múltiplos de 3. En este caso sería el 6, el 9. Nos damos cuenta que se marcaron tanto los que ya se habían marcado y los que no. Ahora nos damos cuenta que el número 5 no se marcó y vamos a seleccionar todos los múltiplos de 5, que en este caso sería el 10, el 15, el 20 y así sucesivamente, como lo observamos. Ahora nos damos cuenta que el número 7 no se marcó. Buscamos todos los múltiplos de 7, que es el 14, 21 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que aún se siguen marcando los que no se han marcado y los que ya estaban marcados. En este caso nos damos cuenta que el número 11 no se marcó y buscamos todos los múltiplos de 11, que es el 22, 33 y 44. Nos damos cuenta solo se marcaron las que ya estaban marcados, ningún no marcado se seleccionó. Hasta aquí lo podemos parar, pero pues vamos a seguirle un poquito más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, del 11 pasamos al 13?
y buscamos todos los múltiplos de 13, que en este caso están marcados en verde. Nos damos cuenta que solo se marcaron los que ya estaban marcados. Ahora pasamos al número 17 y marcamos todos los múltiplos de 17. Y se dan cuenta que se siguen marcando los que ya estaban marcados previamente con los anteriores números. Vamos a ver, pasamos al 19, igual se siguen marcando. No se marcan otros nuevos números. El 23 igual se sigue marcando. Por ejemplo, los múltiplos del 23 se siguen marcando, pero los que ya estaban marcados. Bueno, aquí en esta tablita nos damos cuenta que en esta criba de Eratosthenes vemos que todos los números que no se marcaron del 1 al 100, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, todos los restantes que no se marcaron son números primos. La criba de Eratosthenes tiene sus limitantes. Aunque es una metodología sencilla, una manera muy amigable para determinar esos números primos, pero la deficiencia es que si yo quiero obtener un número primo muy grande, pues tengo que hacer muchas interacciones para que yo pueda llegar a ese número muy grande. Hoy en día las computadoras lo pueden hacer. Yo puedo poner ese programita, lo programo y la computadora lo va a hacer, pero es ineficiente. Va a requerir muchísimos recursos para obtener números primos muy grandes. El número primo más grande que se ha descubierto fue en el año 2017. Ese número que se descubrió tiene 22 millones de cifras. ¿Okay? Imagínense 22 millones de cifras. Es algo bestial completamente. No lo podemos imaginar, ni siquiera cómo se llama. No podemos ni pronunciar ese número, ¿no? Los números primos grandes tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, ese número que se pudo descubrir, se utilizó una serie de computadoras. Se conectaron muchísimas computadoras y empezaron a trabajar, pero llevó muchísimo tiempo para determinar ese número. ¿Okay? Hoy en día hay ciertos algoritmos, pero no muy exactos, que ayudan de una manera un poquito más eficiente para determinar esos números primos. Las aplicaciones de los números primos son las siguientes. Las aplicaciones, la matemática está en la base de las más modernas realizaciones tecnológicas. En particular, lo está la teoría de números, que fundamentan muchas de las tecnologías de la información y comunicación, tanto la codificación como la compresión de datos y la criptografía, que resultan de la aplicación de conceptos y métodos de esta teoría matemática. La teoría de números primos ha encontrado aplicación directa en la criptografía. La criptografía estudia métodos para cifrar mensajes secretos que podrían ser información sensible, de manera que solo pueden ser descifrados por el receptor y por nadie más que los pudiera interceptar. El algoritmo RSA, alrededor de 1977, se dieron cuenta de que los números primos eran la base ideal para un proceso de cifrado fácil y descifrado complejo. Se toman dos números grandes, muy grandes, que sean P y Q, digamos que más de 200 dígitos cada uno, y se multiplican para encontrar un número compuesto n muy grande, y que se espera sea imposible de factorizar por los métodos disponibles. La seguridad informática financiera global hace uso de este tal método. También hay una conexión cuántica. Existen una conexión entre la hipótesis de Riemann y la física cuántica. Recientes descubrimientos vinculan al comportamiento de ciertos elementos a escala atómica con los números primos. Parece ser que hay ciertos patrones en los niveles energéticos de los átomos grandes, como lo son del uranio, que comparten propiedades muy parecidas con ciertos patrones de los números primos. Se trata de un patrón tan marcado que no puede ser una mera coincidencia. También existe una conexión biológica. Por ejemplo, las cigarras son especies que pasan
7, 13 o 17 años bajo tierra antes de emerger como adultas en la superficie. Se reproducen y mueren en poco tiempo. Se ha sugerido que dichos insectos han evolucionado para tener ciclos de vida que son números primos, lo cual les favorece para liberarse de sus depredadores o parásitos. De esta manera, si el ciclo de vida del parásito o depredador es bienal o trienal, las cigarras difícilmente se encontrarán con su parásito o depredador. ¿Ya vieron la importancia de los números primos? Perfecto, espero que la hayan entendido súper bien. Ahora, ¿se han preguntado qué sistema numérico utilizan? Ustedes utilizan el sistema decimal. El sistema decimal está a base de 10 números, ¿sale? O 10 símbolos, que es el símbolo 1, el símbolo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, el 10 no, el 0, ¿sale? Nosotros utilizamos 10 símbolos. ¿Y por qué 10? Se habrán preguntado. Porque sí, ¿no? No, desde que el hombre empezó a contar o tener formas de cómo sumar o restar, pues lo empezó a hacer con sus dedos. Por eso nosotros utilizamos el sistema decimal, porque contamos con los dedos, ¿sale? Bueno, también hay otros sistemas, por ejemplo, los mayas. Los mayas utilizaron el sistema vigesimal, que es base de 20. ¿Y por qué 20? Bueno, pues ya se imaginaron, ¿no? Por 10 en los dedos y 10 en los pies, ¿no? Qué padre que es nuestros mayas, ¿no? En muy raras ocasiones utilizaron el sistema base 5, pero muy rara vez. También otro sistema, el sistema numérico de las máquinas, que es el sistema binario. Por ejemplo, una máquina puede estar en dos estados, un estado encendido, que es el 1, y el sistema apagado, o bueno, el estado apagado, que es representar un 0. Entonces, los números de las máquinas es el 0 y el 1. Entonces, todas las comunicaciones digitales es a base de números binarios, ¿sale? La forma como toma fotografía las cámaras digitales utilizan números binarios, mandan un WhatsApp, todo lo que es electrónica digital utiliza números binarios, unos y ceros. Imagina toda esa gama de números binarios. Por ejemplo, hay otra civilización que es los babilónicos, que utilizaron dos sistemas, el sistema decimal y el sistema sexadecimal, que es base de 60. Bueno, ¿por qué 60? Pues ellos no tenían 60 dedos para determinarlo. Pues es un sistema que para ellos se les facilita muchísimo en la astronomía y en la geometría. ¿Por qué? Porque el 60 tiene muchos divisores. Por ejemplo, el 60 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 6, entre 10, 12, 15, 30, 60. Tiene muchísimos múltiplos, ¿ok? ¿No se les suena, por ejemplo, cuántos minutos hay en una hora? 60, ¿verdad? 60 minutos. Este es el legado de los babilónicos, ¿sale? Por ejemplo, ¿cuántos segundos hay en un minuto? Pues 60, ¿ok? Por ejemplo, en su transportador para medir los ángulos, igual, 1 grado hay 60 minutos y 1 minuto hay 60 segundos. Esto prácticamente es un legado de los babilónicos y eso tiene muchísima utilidad hoy en la actualidad. Hoy pues no navegamos a través de coordenadas y esas coordenadas están medidos en grados, minutos y segundos. Igual para buscar una estrella en el firmamento y pues igual utilizamos ángulos para buscar tal región en el espacio. Esto es nuestro gran legado, ¿no? Prácticamente toda esta fusión de culturas, esta fusión de estas civilizaciones, pues aún lo usamos. ¿Por qué les digo y les hablo de estos sistemas numéricos? Porque los números primos son los mismos en cualquier sistema numérico. Por ejemplo, los números primos son igualitos para el sistema decimal, no cambian
ni para los mayas, que es el sistema vigesimal, ni para los babilónicos, ni para las computadoras. Entonces los números primos siguen siendo iguales, no van a cambiar. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para comunicarnos con seres inteligentes, verdad? Pues decimos son inteligentes, pero nosotros pensamos que somos inteligentes. Pero a veces tengo mis dudas, ¿no? Porque pues a veces tenemos, vaya presidente y como que no, ¿verdad? Como que ya dudo, ¿no? Bueno, dejemos esto a un lado y no contaminemos este video por algo no inteligente, ¿no? Veamos que tenemos una civilización súper inteligente, ¿ok? Ahora, ¿cómo entablamos esa comunicación? Por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, ciertos pulsares emiten señales con cierto periodo. En sistemas astronómicos, en los eventos astronómicos, a veces ocurren con ciertos patrones. Pero recuerden que al principio del video les dije que los números primos no se comportan con un cierto patrón. Más que nada tiende a ser un poco caóticos, ¿ok? Bueno, pues en la naturaleza nunca va a haber señales que estén emitiendo patrones de números primos. Entonces imagínense que yo agarro mi radiotelescopio y empiezo a emitir señales utilizando patrones de números primos. Por ejemplo, emito 2 pitidos, ti, ti, que es 2. Luego emito 3 pitidos, 1, 2, 3, que representa 3, que es un número primo. Emito 5 pitidos, emito 7, emito 11, 13. Entonces va a llegar que es un patrón no natural. Entonces cuando los extraterrestres escuchen esa señal o detecten esa señal, se van a dar cuenta que está repitiendo un patrón de números primos. Y prácticamente le va a caer el 20 o van a entender que esa es una señal no natural, que es una señal que lo emitió un ser inteligente. Y entonces en este caso ya le llamamos la atención, ¿ok? Inmediatamente va a focalizar en dónde se está emitiendo la señal. Ah, mira, en este planeta azul que ahí tiene un sistema solar, que no sé qué. Bueno, pues prácticamente emite, todas sus antenas va a emitir a esa señal. Y es ahí cuando vamos a entablar esa comunicación. Pero gracias a los números primos son lo que vamos a poder hacer este primer vínculo con la comunicación. Ya el resto pues ya depende de nosotros. Por ejemplo, pues primero que nada los extraterrestres no sabemos si hablan, emiten voz. A lo mejor se comunican por la tonalidad de su piel, como lo hacen los pulpos, los calamares. A lo mejor emiten luz como las luciérnagas, que tienen patrones para comunicarse. No sabemos, entonces no tenemos ni la más remota idea de cómo es el lenguaje de ellos, ¿ok? Pero el primer vínculo son los números primos, porque los números primos son comunes para todas las civilizaciones inteligentes, ¿sale? Bueno, ahora una vez que ya estamos acá en ese primer vínculo, pues vamos a enseñarles cuáles son nuestros símbolos. Por ejemplo, puedo decir, yo emito un pitido, el 1, quiero poner el símbolo 1, ¿ok? Emito una señal, un pitido, y dejo un espacio en silencio. Luego emito 2 pitidos y dejo en silencio la duración de esos 2 pitidos, ¿ok? Luego emito 3 pitidos y dejo en blanco o en silencio el tiempo que me llevó generar esos 3 pitidos. Entonces lo que significa es que estoy dando una secuencia temporal. Entonces estoy diciendo que el primer símbolo que envié representa un 1, el 2, el 3, el 4 y 5. Entonces estoy dando jerarquías. Estoy haciendo que el 2 es mayor que el 1, que el 3 es mayor que el 2, el 4 es mayor que el 3. Y así entonces ya tenemos ciertos patrones y entonces empezamos a entablar, empezamos la comunicación con ellos. Ya una vez que ya empezamos a tener comunicación, empezamos a hacer el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es
enviarles algunas ciertas ecuaciones para entender nuestra lógica, ¿sale? Entender cómo es cómo leen, cómo interpretan las señales. Por ejemplo, cuando nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. A lo mejor ellos leen de arriba hacia abajo y no sabemos cómo lee, cómo interpreta. Entonces, esa es una gran barrera, ¿no? Pero gracias a esos números primos o las matemáticas va a ser el primer vínculo. Ya una vez que ya tengamos visto toda nuestra simbología y todo, empiezan a enviar toda una información. Toda esa información que va a llegar a nosotros, debemos determinar si es un lenguaje. El lenguaje tiene ciertos patrones, ¿sí? Hay un algoritmo que se llama ley de Zipf. La llamada ley Zipf, formulada por la década de 1940 por George Kingsley Zipf, lingüista de la Universidad de Harvard, es una ley empírica según la cual en una determinada lengua la frecuencia de aparición de distintas palabras sigue una distribución que puede aproximarse por P índice n igual a recíproco de n elevado a la a, donde P índice n representa la frecuencia de la enésima palabra más frecuente y el exponente a es un número real positivo, en general ligeramente superior a 1. Esto significa que el segundo elemento se repetirá aproximadamente con una frecuencia de 1/2 de la del primero y el tercer elemento con una frecuencia de 1/3 del primero, así sucesivamente. La ley de Zipf se cumple para la mayoría de las lenguas, inclusive para las lenguas naturales como el esperanto. Nuestras civilizaciones cumplen con esa ley, ¿sí? Inclusive hasta los delfines tienen un lenguaje. Por medio de esa ley de Zipf se puede decir que los delfines utilizan prácticamente un lenguaje. Imagínate, pues si ni siquiera nos podemos entender con los delfines que viven en la Tierra, pues ¿cómo va a ser esa comunicación con los extraterrestres? Entonces va a ser muy complicada, pero no imposible, ¿sale? E inclusive en nuestro mundo también hay seres inteligentes que utilizan las matemáticas. Por ejemplo, en estudios con chimpancés, orangutanes, delfines, tienen la noción de suma, de la resta, saben cuál número es mayor que el otro. Todo eso ya lo saben. También los animales tienen algo de matemáticas, entienden la noción de los números, ¿sale? Pues no le vayas a decir a tu perro que vaya a derivar o integrar, ¿sale? Bueno, pues todo esto, jovenazos, pues tienen una idea. Los números primos es de vital importancia, no solo para los terrícolas, sino para las comunicaciones, ¿sale? Bueno, que se cuiden, les mando un fuerte abrazo a todos, les deseo todo lo bonito y recuerden que la ciencia, la educación y los números primos es la barrera contra los políticos populistas. Nos vemos y que se cuiden muchísimo. Hasta pronto. Antes de irse, denle pulgar arriba, compartan, suscríbase y notifiquen a la campanita, ¿sale? Para recibir más de esos videos. Ahora sí, me despido. Hasta pronto.